Hola mis queridos, bienvenidos a una lección más de la obra de Cristo, sexto curso avanzado. Hoy la lección 2 es vibración, elementos, vibraciones universales originadas en planos divinos creadores. Individualidad, etapa de la trayectoria evolutiva, comienzo de la unificación de la vida evolucionante, conjunciones, vibraciones unificadas, no evolucionante, y focos permanentes y focos transitorios en planos divinos creadores. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en la verdadera fuente de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Mensaje. Lo que llaman elementos de la naturaleza lo constituyen vibraciones conjuntas que al manifestarse en un mundo como el nuestro adoptan formas. Pues el nuestro es un mundo en el cual todo lo espiritual necesita formas para su manifestación. Explicación. Recordemos que en nuestro planeta la aparición de las formas comenzó por la forma mineral, por condensación y solidificación de elementos constitutivos del planeta que se hallaban en estado ígneo. La forma mineral es la forma esencial de todas las formas, vegetal, animal y humana. Mensaje. Las vibraciones que constituyen los elementos están en todo el universo y, en consecuencia, están en todos los mundos. Siendo vibraciones universales, están en la esencia misma de los mundos. De modo que las vibraciones elementos están en su mundo, no solamente bajo los aspectos de forma que ustedes conocen, sino también bajo otros aspectos que escapan a su percepción física. Así, las vibraciones que constituyen el aire, el agua, la tierra y el fuego se encuentran no solo en la superficie, sino también en el interior de su planeta. En las etapas evolutivas que la vida evolucionante debe ir superando en el mundo, siempre actúan los elementos y cada elemento actúa en determinado momento de la evolución en el mundo, con preponderancia sobre la acción de los otros elementos, y en ciertos momentos y determinadas circunstancias inherentes al proceso evolutivo se produce la acción conjunta de los cuatro elementos para la realización de ciertos hechos necesarios en ese momento de la evolución en el mundo. Los elementos no tienen finalidad de purificación, actúan al servicio de la ley de evolución para producir los cambios que reclama el progreso evolutivo. Cuando la vibración de evolución debe, por ley, actuar en determinados puntos del planeta para producir los cambios necesarios, necesita encontrar esos puntos en estado de purificación para poder hacerlo. Si no lo están, esa necesidad de purificación atrae por ley de evolución la vibración purificadora que desciende a ese punto, atrayendo
la acción del elemento a los elementos necesarios para la realización purificadora reclamada por la ley de evolución. Los elementos pueden actuar al servicio de la ley de evolución sin necesidad de purificación. Si ésta no es requerida por la ley de evolución, como han actuado y actúan para producir los cambios físicos en los mundos inhabitados, no habiendo en ellos vida, evolucionante en negativo como en mundos sutiles, no se hace necesaria la purificación. Por otra parte, la acción y la constitución de los elementos expresados en mundos muy sutiles, así como su intervención en las sustancias físicas de los mundos muy sutiles, son absolutamente diferentes. Explicación. Como sabemos, todo es vibración. Las vibraciones se combinan diferentemente y en el desarrollo del proceso evolutivo en un mundo, esas combinaciones vibratorias pueden modificarse, conformando otros aspectos nuevos en ese mundo. Dios es en diferentes planos en lo infinito, es decir, sin limitación alguna. Las vibraciones, elementos, son vibraciones universales, vibraciones originadas en planos divinos creadores. En planos divinos creadores nace la vida evolucionante, la vida que comienza como chispa divina, se transforma después en soplo espiritual y luego en espíritu. Llega a la individualidad y la abandona al recorrer la etapa de la unificación. Sabemos que la individualidad es una etapa en la trayectoria evolutiva, durante la cual el ser adquiere sabiduría y desarrolla sus facultades por el propio esfuerzo exclusivamente, capacitándose para poder ayudar a los demás con lo que le pertenece por haberlo logrado, conscientemente y por propia voluntad, durante milenios y milenios de experiencia y de acción. El período de la individualidad se prepara durante la experiencia en el reino animal y la individualidad comienza al adquirir el ser conciencia y el uso de su libre albedrío y voluntad. Termina cuando la conciencia deja de ser individual para transformarse en conciencia universal. En el proceso de la evolución se pierde la individualidad en el concepto humano, que hace de ella un índice de discriminación y separación. Pero en el aspecto espiritual solo se pierden determinados aspectos de la individualidad, conservándose siempre la esencia espiritual individual, cuyas vibraciones de amor, poder y sabiduría se unifican con las vibraciones similares de los otros seres que, unificados, viven y trabajan universalmente. Como sabemos, el proceso de unificación evolutiva comienza en conjunciones, formadas a través de los milenios, entre seres unidos por afinidad y amor, que conjugan sus fuerzas para la acción. Esas conjunciones se reúnen y unifican después, también por afinidad y amor, alrededor de un ser que actúa como punto jerárquico de atracción, conservándose siempre la escala jerárquica, aun cuando se ha llegado a la unificación. Existen dos aspectos de unificación. La unificación que es, tal como las vibraciones universales,
cuya diversificación, aún en planos divinos, es solamente manifestación de su multiplicidad, y la unificación a la que se llega como resultado del proceso de evolución que la determina, es decir, la unificación que comienza en conjunciones y luego constituye núcleos unificados, en los cuales, como sabemos, persiste siempre la jerarquía, pues la jerarquía es ley y actúa en toda manifestación de vida. La vibración de vida una nace, debe diversificarse para poder experimentar en planos cada vez más densos y adquirir la sabiduría que esas experiencias le proporcionan, permitiéndole luego trabajar en bien de otros seres. Y debe después unificarse, porque alcanzado el máximo de la diversificación que reclaman determinados planos, se inicia el retorno, actuando en los mismos planos ya recorridos, pero en sentido inverso. Es decir, que así como al descender involucionando debió diversificarse, o lo que podríamos decir abrirse, al retornar debe unificarse, o lo que podríamos decir cerrarse. A mayor diversificación, menor poder de acción. Y a mayor unificación, mayor poder de acción. En cambio, la vibración unificada no evolucionante es siempre un cúmulo de vibraciones que se expresa en diversificación de sí misma. La vibración de vida evolucionante se diversifica generando y combinándose y luego retorna a la unificación. Esa diversificación tiene la finalidad de permitir las experiencias en los diferentes planos. La vibración elementos no necesita experimentar y en consecuencia no evoluciona, sino que se expresa de acuerdo con el plano. En planos divinos creadores tiene su origen también las vibraciones de vida no evolucionante, que sirven acompañando o no a la vida evolucionante, destinadas a actuar en todo el universo. Es decir, que en planos divinos creadores, diferentes focos de vibración divina originan diferentes calidades vibratorias. En la vibración divina, vibración una, determinados focos creadores dan origen a vida evolucionante y otros focos creadores dan origen a vida no evolucionante. La vida no evolucionante proporciona a la vida evolucionante los medios que necesita para realizar su evolución, todo regido por la ley. Mis queridos, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Muchas gracias.